se transforma, se va la tristeza, llega la alegría. Y cuando Él pasa, todo se transforma, llega la alegría para ti y para mí. Jesús está pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Bendiciones, bendiciones, queridos amigos y hermanos que están ya conectados a su programa Jesús está pasando por aquí, de la comunidad católica Nuestra Señora de Loreto. Con ustedes, su hermana servidora Vicky Erazo. Es de gran gozo, de gran alegría poder nuevamente estar compartiendo el tema de hoy, que lo hemos denominado los dones del Espíritu Santo. Pero ustedes saben que no podemos empezar una obra de oración católica si antes no pedimos la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Así que los invito a que me acompañen a hacer una oración al Espíritu Santo. Bendito Dios Todopoderoso, bendito Rey y Señor, te alabamos y te bendecimos a esta hora, Señor. Te damos gracias por esta deferencia que usted ha tenido para conmigo de poder estar compartiendo el mensaje de su palabra. Señor mío y mi Dios mío, te pido que nos des oídos espirituales a todos los que están ya conectados y los que están por conectarse. Y Señor, te pido que me des esa doble porción de tu unción, Señor mío, para proclamar tu palabra, Señor, para que esta palabra, que no es mía, sino que es suya, Señor mío, pueda ser sembrada en cada corazón. Señor, que todo aquel que esté a la escucha de esta palabra, Señor mío y mi Dios mío, al terminar este compartir, pueda dar frutos de los que dice su palabra, el 30, el 60 y el 100 por uno. Le damos la gloria y la honra a usted, Señor, porque usted es el único merecedor. Le pedimos también, Dios Todopoderoso, que le permita a nuestra Madre María Santísima interceder por esta sierva, amiga, y también por todos los que están a la escucha de este programa. Amén y amén. Gracias, hermanos, por acompañarme en esta oración. Vamos a compartir el tema de hoy. Como dijimos, vamos a hablar de los dones del Espíritu Santo. Como introducción, vamos a compartir algunos conceptos. Por ejemplo, si vamos a hablar de los dones, tenemos que saber qué significa la palabra don, ¿no? Y consulté en los diccionarios y llegué a la conclusión de que la palabra don significa dádiva, regalo o presente. Este puede ser material o inmaterial. En especial, el que un ser superior hace a alguien. Es una cualidad o habilidad que alguien posee. Como muchas veces la gente suele confundir la palabra don con la palabra talento, también quise consultar qué significa talento. Hermanos queridos, la palabra talento es una especial capacidad intelectual o aptitud que una persona tiene para aprender las cosas con facilidad o para desarrollar con mucha habilidad una actividad.
se le llama una persona con talento. De esta manera nos damos cuenta que un don espiritual es un regalo de parte de Dios impartido a través del Espíritu Santo, y un talento es una habilidad. Por lo general, todas las personas tienen algún talento o habilidad, aunque no estén conscientes de ello porque no lo hayan desarrollado. Hay personas que a mí me dicen: hermana, yo no tengo ningún don. Y realmente casi todo el mundo, mejor dicho todos, tienen algún talento, algún don. Pero los dones espirituales que son dados por Dios, tenemos que reconocer que no son naturales. Estos son sobrenaturales. También hay una estrecha relación entre los dones espirituales y la gracia de Dios. Esto es don gratuito o una habilidad otorgada por Dios a los creyentes. También se refiere a estos dones como manifestaciones del Espíritu. Puesto que el Espíritu Santo conoce exactamente qué quiso el Señor que alcanzáramos cada uno de nosotros cuando nos creó, Él nos ha dado los dones espirituales pertinentes. Estos dones, hermanos, son capacidades divinas que nos han sido concedidas para capacitarnos de modo que llevemos a cabo el deseo especial de Dios para nuestras vidas. Y aunque los dones espirituales nos son dados para que podamos servir efectivamente, por lo general no llegan a nosotros totalmente desarrollados. Por ejemplo, Dios puede darle a usted el don de la enseñanza, pero sin el estudio diligente de las Sagradas Escrituras, su efectividad se va a ver limitada. Si tiene el don de la misericordia, puede tomarle tiempo para aprender a consolar a las personas que el Señor traiga a su vida. Pero quiero decirle, no se rinda, no se desanime, porque los dones espirituales se desarrollan con el tiempo y llegamos a tener éxito con la práctica de su uso. Ahora les invito a abrir el libro de Isaías. Este es el texto que vamos a utilizar para el desarrollo del tema. Isaías, capítulo 11, verso 1 y 2. Y vamos a leer la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así dice el Señor: y brotará un retoño del tronco de Isaí, y un vástago de sus raíces dará fruto, y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Palabra de Dios. Hermanos queridos, el profeta Isaías en el Antiguo Testamento menciona 7 dones del Espíritu Santo, y son, a saber, el don de sabiduría, don de entendimiento, don de consejo, don de fortaleza, don de ciencia, don de piedad y don de temor de Dios.
el número 7 en las Sagradas Escrituras no representa necesariamente la perfección. A continuación, vamos a estudiar de una manera breve, debido al tiempo, cada uno de estos dones. O sea, vamos a comenzar con el don de la sabiduría. Este don es un saber, hermanos, que no se aprende en libros, sino que es comunicado por Dios. Él mismo quiso comunicar este don al alma, iluminando y llenando de amor a un tiempo la mente y el corazón, el entendimiento y la voluntad. Este conocimiento se experimenta de manera particular en el don de la sabiduría. Al igual que el don de palabra de ciencia, la palabra de sabiduría es una revelación sobrenatural de la voluntad y el propósito de Dios, pero acompañada por sabiduría que nos permitirá saber qué hacer en determinada circunstancia o problema, de tal forma que sepamos lo que debemos hacer para resolver dicha determinada situación. Es por este don, hermanos queridos, cuando ya está en operación, que el apóstol Pablo supo lo que sucedería durante el naufragio relatado en el libro de Hechos, capítulo 27. Pero también hizo uso de la palabra de sabiduría para saber qué tenía que hacer durante ese momento difícil. En el concilio de Jerusalén, en el libro de Hechos, capítulo 15, versos del 19 al 29, se dio la sabiduría necesaria para dar una solución a los problemas que se presentaban en la iglesia primitiva, especialmente con los gentiles recién convertidos al Evangelio. La sabiduría, como uno de los 7 dones del Espíritu Santo, es totalmente distinta a la sabiduría humana o a la sabiduría terrenal. Esta se obtiene en el transcurso de los años y las experiencias que se tienen en el tiempo. También es distinta a la sabiduría que se pide en oración, según el libro de Santiago, capítulo 1, verso 5, cuando dice: el que necesite la sabiduría, que la pida a Dios, y Él se la dará en abundancia, se la dará, ¿no? Vamos ahora con el don de entendimiento. También se lo conoce como don de inteligencia. En sentido espiritual decimos que es una gracia del Espíritu Santo para comprender la palabra de Dios y profundizar las verdades reveladas. Yo hago una pregunta: ¿puede haber en mí entendimiento si no tengo conocimiento? Definitivamente, hermanos, no, es negativo. El conocimiento correcto es absolutamente necesario para lograr entendimiento correcto. Por otro lado, el conocimiento parcial o plagado de falsedades da por resultado un entendimiento entenebrecido. Así lo dice el libro de Efesios, capítulo 4, verso 18. Vamos a leer textualmente lo que dice Efesios 4, 18. Dice así el Señor: ellos tienen entenebrecido su entendimiento, están excluidos, separados de la vida de Dios
por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Palabra de Dios. También hay un conocimiento corrompido. Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 de Timoteo capítulo 6, verso 5. Dice así el Señor: y constantes rencillas entre hombres de mente depravada, que están privados de la verdad, que suponen que la piedad es un medio de ganancia. O de pronto también puede ser un entendimiento embotado, como dice 2 de Corintios capítulo 3, verso 14, que dice: pero el entendimiento de ellos se endureció, porque hasta el día de hoy, en la lectura del Antiguo Pacto, Testamento, ¿no?, el mismo velo permanece sin alzarse, pues solo en Cristo es quitado. Palabra de Dios. Un tercer don, el don de ciencia. El don de ciencia no es más que el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios revelado a los hombres. Hermanos, no se trata de hablar de experimentos científicos, sino de la ciencia o conocimiento de las cosas reveladas por Dios. En otras palabras, el don de ciencia nos ayuda a descubrir las verdades oscuras reveladas en el pasado. Cuando nos referíamos al don de sabiduría, dijimos que estaba relacionado con el presente. En cambio, el don de ciencia se relaciona con el pasado, lo que sucedió en el pasado. El don de ciencia le permite al cristiano tener fe en Dios y adquirir conocimiento que le permitirá entender las cosas más profundas de Dios. La gran característica de los que poseen el don de ciencia o don de conocimiento es que estos están capacitados por el Espíritu Santo para enseñar la sana doctrina que Jesucristo dejó. En la Escritura encontramos algunos ejemplos de este don en operación. Un ejemplo se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 5, versos del 1 al 11, cuando el apóstol Pedro le fue revelado que Ananías se había sustraído del precio de la heredad, sabiéndolo también Safira, su mujer. Esto es poder para conocer por medio del Espíritu Santo situaciones que es imposible conocer de forma ordinaria. También en Hechos 9, del 10 al 18, tenemos otro ejemplo en el cual a Ananías le es dada una visión y se le da a conocer el propósito de Dios para el apóstol Pablo, aún antes de ir a encontrarse con él. Vamos con el cuarto don, el don de consejo. Con este don, la persona, bajo la inspiración del Espíritu Santo, juzga rectamente lo que conviene hacer, incluso en los casos más difíciles. Nunca faltan problemas que a veces parecen insolubles, pero el Espíritu Santo socorre en las dificultades e ilumina al creyente para saber dar un consejo que es inspirado de lo alto. El don de consejo actúa como un soplo nuevo en la conciencia, sugiriéndole lo que es lícito, lo que es correcto. Por lo tanto,
pidamos el don de consejo. Pidámoslo para nosotros y de modo particular para el clero de la iglesia, para los líderes llamados tan a menudo en virtud de su deber a tomar decisiones difíciles. El don de fortaleza. ¿Qué es el don de fortaleza? Hermanos, el don de fortaleza es el poder de Dios que uno recibe para seguir a Jesucristo, cargando su propia cruz a cuestas. No hay escena tan deslumbrante en la vida que contemplar a un cristiano que camina en pos de Jesucristo, imitándole en llevar su propia cruz. Este don nos da la fuerza para mantenernos firmes aún en las dificultades. El don de piedad. Aquí vemos que los apóstoles, antes de recibir el Espíritu Santo, estaban llenos de temor, llenos de miedo. Y después de recibir el Espíritu Santo, tenían decisión. Recordemos la escena de las Escrituras cuando el apóstol Pedro, por miedo a ser reconocido, dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó, dice la palabra. Entonces, vuelto, el Señor miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho antes: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Aquí los apóstoles aún no habían recibido la promesa que Jesús les había dado. Aún no habían recibido el Espíritu Santo. Miren ustedes qué promesa o de qué promesa estamos hablando. La promesa de Jesús realizada el día de la ascensión a los apóstoles. Lo que sucedería el día de Pentecostés, cuando les dijo que recibirán una fuerza, la del Espíritu Santo, que descenderá sobre ellos para convertirlos en sus testigos, llevándole a Él hasta el último confín de la tierra. Hermanos queridos, los apóstoles, después de recibir el Espíritu Santo, perdieron el miedo y se dispersaron por todo el mundo y en pocos años fundaron muchas iglesias. Dice San Agustín, el santo de la iglesia, que el don de piedad da a los que lo poseen un respeto amoroso hacia la Sagrada Escritura. Entiendan o no su sentido. Nos da espíritu de hijo para con los superiores, espíritu de padre para con los inferiores, espíritu de hermano para con los iguales, entrañas de compasión para con los que tienen necesidades y penas, y una tierna inclinación para socorrerlos. Ahora vamos con el don de temor de Dios. Hermanos queridos, el don de temor de Dios no quiere decir tenerle miedo a Dios, porque sabemos que Dios es nuestro Padre, que nos ama y perdona siempre. Es la disposición común que el Espíritu Santo pone en el alma para que se porte con respeto delante de la majestad de Dios y para que
sometiéndose a su voluntad, se aleje de todo lo que puede desagradarle. Temor de Dios. Actúa contra el desorden de nuestra concupiscencia. Nos hace temer el apartarnos de Dios. Cuando el Espíritu Santo habita en nuestro corazón, nos infunde consuelo y paz. Aquella actitud de quien deposita toda su confianza en Dios y se siente protegido como un niño con su papá. Finalmente, hermanos, el temor de Dios es una alarma. Cuando una persona no anda por buen camino, se instala en el mal, cuando se aparta de Dios, cuando se aprovecha de los otros, cuando vive apegado al dinero, la vanidad, el poder o el orgullo, entonces el santo temor de Dios llama la atención. Así no serás feliz, así terminarás mal y no te podrás llevar nada de tu dinero, ni de tu vanidad, ni de tu poder, ni de tu orgullo. Hermanos queridos, que el temor de Dios nos permita comprender que un día todo terminará y que debemos dar cuentas a Dios. Que el Señor te bendiga y que haya sido de bendición este compartir. Pero ahora quiero invitarte también a que oremos juntos y pidamos a Dios Todopoderoso estos dones que los necesitamos. Bendito Dios Todopoderoso, bendito Rey de los cielos, te alabo, te bendigo, Señor mío. Espíritu Santo, llena de nuevo mi alma con la abundancia de tus dones, con la abundancia de tus frutos. Haz que yo sepa, con el don de sabiduría, tener ese gusto por las cosas de Dios, que me haga apartar de las cosas terrenas, que sepa, con el don de entendimiento, ver con fe viva la importancia y la belleza de la verdad cristiana. Que con el don de consejo ponga los medios más conducentes para santificarme, perseverar y salvarme. Que el don de fortaleza me haga vencer todos los obstáculos en la confesión de la fe y en el camino de la salvación. Que sepa con el don de ciencia discernir claramente entre el bien y el mal, lo falso de lo verdadero, descubriendo los engaños del demonio, del mundo y del pecado. Que con el don de piedad ame a Dios como Padre, le sirva con fervorosa devoción y sea misericordioso con el prójimo. Finalmente, Señor, que con el don de temor de Dios tenga el mayor respeto y veneración por los mandamientos de Dios, cuidando de no ofenderle jamás con el pecado. Lléname sobre todo de tu amor divino, Señor, que sea el móvil de toda mi vida espiritual, que lleno de unción sepa enseñar y hacer entender, al menos con mi ejemplo, la belleza de tu doctrina, la bondad de tus preceptos y la dulzura de tu amor. Amén y amén.
Gracias, queridos hermanos, por haber estado con nosotros en este tiempo. Quiero recordarte que no te olvides de seguir compartiendo este tema. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que haga resplandecer su bello rostro sobre ti, que te conceda la paz y todo lo que le pidas. Amén. Gracias. Jesús está pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma, se va la tristeza,